Entonces tenemos ahora las bonitas y siempre usables estructuras. ¿Sale? Las estructuras, chavos, siempre se tienen que hacer fuera del main. ¿Sale? O sea, su nombre lo dice. Es una estructura. De hecho, empieza a tener sentido como una variable que vamos a crear nosotros. ¿Sale? Las estructuras son aglomeraciones o un conjunto, de hecho, de diferentes tipos de variables. La sintaxis, de hecho, es struct. La palabra struct nos dice que vamos a declarar una estructura nueva. ¿Sale? By the way, para explicar todo esto y seguir como practicando con estas cosas, vamos a tener que usar algunas clases extra, ¿no? Entonces, structure. Bueno, le vamos a poner. ¿Cómo le ponemos a nuestra estructura, de hecho? Hmm, algo divertido, algo que no sea todo X. Déjenme pensar. Películas. No es tan divertido, pero fue lo primero que se me ocurrió. ¿Vale? Cuando vamos a definir una estructura, chavos, básicamente le podemos poner lo que nosotros queramos. ¿Sale? Véanlo de esta manera. Anteriormente lo que pasaba era básicamente que nosotros teníamos una int y ya se los había explicado que pues esto termina siendo como una cajita, ¿no? Donde yo puedo guardar un valor. Si pongo un char, tengo otra cajita, ¿sale? Que puede guardar un símbolo, un dígito, un carácter, ¿no? Entonces, en realidad hemos visto que en la mayoría de estas son cajitas. La estructura de hecho termina por ser una cajota que puede llegar a contener cajitas. ¿Sale? Qué feo escribo en esta cosa. Parezco doctor. Básicamente nosotros podemos guardar n número de cajitas que nosotros queramos. ¿Sale? A estas cosas, de hecho, de estas cajitas se le llaman miembros. Miembros de la estructura. Podemos declarar n número de cosas. ¿Sale? Sí, bueno. Esto todavía no podemos poner dentro de nuestra librería. Eventualmente lo vamos a cambiar para allá. Así que no se apuren. Podemos crear lo que es, por ejemplo, una variable entero que se llame... no, perdón. Sí, int number of movie. ¿Sale? Podemos crear un arreglo de caracteres para el nombre de la película, ¿no? Char 40, tal vez. Name of movie. Oh, sorry, estoy acostumbrado a siempre declararlo del otro lado. ¿Qué más tiene una película, no? El género, ¿no? Podríamos hacer un enumerador de género, ¿no? Si lo ven así. En un genre. ¿Sale? En un genre. ¿Sale? Hecho esto nomás así. Podemos poner horror. Horror. ah, drama. Thriller. Comedy. um, Romance. Tough. No te creas. Ahorita se me acabaron los genres. ¿No? So. ¿Qué me estás generando? Expected an identifier. Sí, 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 gracias. Ok. So. Y yo podría seguir así, ¿no? A final de cuentas. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahorita va a ser empezar a crear nuestras propias variables. Porque si se dan cuenta, cualquier variable que yo cree, como lo hicimos en los enumeradores,
Cualquier variable Jedi que yo creaba tenía acceso a todo lo que tenía dentro del enumerador. Y si yo seguía creciendo mi enumerador, pues obviamente iba a tener también acceso a todo lo demás. Así haya sido el primero que había creado o uno nuevo, todos, eventualmente si yo cambio todo lo que existe en la base o en la versión original, lo voy a poder usar en las versiones subsecuentes, ¿no? Entonces, entramos a cómo declaramos una variable de nuestra estructura. ¿Sale? Una variable de nuestra estructura. Hay dos formas de declararla. La primera, first form of declaration, es poniéndola justo antes de terminar la estructura en el punto y coma. Yo puedo declarar aquí ciertas variables que ya podré usar eventualmente en el main. Por ejemplo, lock, stock, and two smoking barrels. Buenísima película de los 80s, obviamente. Quiero otra variable. Bueno, vamos a ponerle Interstellar. Quiero otra peli. Inception. Otra peli. Harry Potter. Jolt. Malísima peli. Jolt. Malísima. ¿Vale? Y de hecho esas que yo pongo ahí las puedo usar acá abajo. ¿Vale? Vamos a poner una region, de hecho, aquí. Using enums. Y acá tenemos una region con using throws. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es, vamos a usar esas, ¿no? Vamos a poner lock, stock, and two smoking barrels. Y se dan cuenta, la puedo usar como si ya fuera una variable declarada. Como si fuera un build-int. Pero ahora, ¿cómo puedo accesar a toda la información que yo le puse acá adentro? Recuerden, a la cajota. ¿Sale? ¿Cómo puedo acceder a una cajita en específico de toda la cajota? Muy fácil. Antes se hacía con el operador, de hecho, una sobrecarga de operador. Que era así. ¿What? Así. Pero ahora, de hecho, ya se hace con el punto. ¿Sale? Podemos obtener, de hecho, lo que es por ejemplo, el number of movie, ¿no? Y le vamos a decir que sea igual a 1. ¿Sale? Así de simple. Profe, tengo que llenar toda la información. No necesariamente, ¿sabes? No necesariamente. Puedo correr esto, de hecho, y no va a fallar. Obviamente no estoy mostrando nada de info, obviamente. No puedo ver todavía nada. Lo que sí puedo hacer es básicamente imprimirlo. Cout, lock, stock, and two smoking barrels, punto, number of movie. Y de hecho me va a aparecer en la consola. Ah, caray. Ah. Ah. Un initialized. Esto era un enum, ¿verdad? Estaba acá, según yo. Bueno, aquí. Y entonces nos va a salir un 1, ¿no? Un 1 grandote. Entonces, profe, pero
Entonces, ¿para qué quisiera todo esto? Esa es exactamente la pregunta que se deben de estar haciendo ahorita. ¿Por qué rayos quisiera usar estructuras? Porque en realidad las estructuras, chavos, les permiten de manera flexible crear una cantidad de, perdón, crear sus propias variables. Si recordamos un poco los enumeradores, recuerden cómo era. Sí, estoy creando mi propia variable enumerador con cosas que yo le puse dentro. Como lo era, por ejemplo, Anakin, Qui-Gon, Windu, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, ¿no? Pero si se dan cuenta, eso era un enumerador. Significa que no podía haber guardado literalmente la palabra Windu o elegir literalmente la palabra Windu, porque esto termina siendo, como su nombre lo dice, un enumerador. Cuando yo creo una estructura, de hecho, me permite darle una, como su nombre lo dice, una estructura de cómo yo quiero mis cosas. Si lo quiero con 5 chars, 2 ints, perfecto. Si lo quiero con 10 enumeradores, 20 chars, 40 ints, sin ningún problema lo puedo hacer. La segunda forma de declaración es básicamente como lo hicimos con el enumerador, chavos. ¿Sale? Como lo hicimos con el enumerador. Vamos a mandar a llamar a movies y le vamos a poner un nombre a nuestra variable. Mad Max Fury Road. ¿Vale? Y entonces yo ya puedo usar a Mad Max Fury Road y ponerle, no sé, que sea um, Name of Movie. ¿Sale? Esto va a ser básicamente. Al rato vemos esto. En la siguiente clase vamos a ver esto. String name equals. No existe tu array aquí. Qué loco. Array. No, no existe. Oh, shit. Bueno, esperen. Sería M. Ma... Shit. Yo debería hacer un espacio. Max. ¿Sale? Y creo que me equivoqué de estos. Sí. Ah, su madre. Too many initializers value. What? Pero si es de 40, carnal. 3, 4, 5, 6, 7. Mm, interesting. Supongo que si no cambio string va a funcionar. Ah, es movie naive. Listo, ¿no? Entonces, como podemos ver, nosotros podemos empezar a diseñar lo que es nuestra propia variable.
Vuelvo a repetir, no es necesario llenar todas las variables que yo estoy poniendo ahí. Más sin embargo, obviamente, si lo piensan bien, ¿para qué rayos quería una variable si no la voy a llenar, no? Siempre, cuando empiecen a mejorar como programadores, se tienen que hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué rayos quieren esa variable si ni siquiera la van a usar? ¿Por qué declararon esto así si ni siquiera lo están usando como lo habrían declarado? ¿No? Entonces, esas son de las preguntas que se tienen que empezar a hacer. Por ahorita, quiero que experimenten un poquillo más con esto. Traten de meter más variables, traten de sacar toda la info, de meter toda la info, etcétera, ¿no? Entonces, para que puedan básicamente crear, empezar a hacer sus propias variables. ¿Sale? Hasta aquí va a quedar la clase de hoy, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Bye.